El olor a sal marina se mezclaba con el hierro oxidado en la cubierta del Esperanza del Mar. El inspector Gabriel Montero, 52 años, se detuvo un momento antes de cruzar la pasarela, sus ojos entrecerrados contra el sol mediterráneo que rebotaba en las tranquilas aguas del puerto de Valencia. ¿Estás seguro que estuvieron 3 días a la deriva con los cuerpos antes de que alguien notara algo?, preguntó al guardia civil que lo acompañaba. El agente Pablo Ferrer, 34 años, asintió con una expresión sombría. Según el único superviviente, el patrón Javier Salgado, dormía en la misma cabina donde los 3 miembros de la tripulación fueron asesinados. Dice que no se dio cuenta hasta que intentó despertarlos al amanecer del 4.º día. El inspector Montero sacudió la cabeza con incredulidad. 3 cadáveres en un espacio de 8 metros cuadrados durante 72 horas y quiere que creamos que no olió nada, que no vio nada, que durmió junto a ellos como si nada. El puerto pesquero de Valencia, normalmente bullicioso con el griterío de gaviotas y vendedores de marisco, había amanecido bajo un silencio sepulcral aquella mañana de julio de 2018. Los curiosos se agolpaban tras el perímetro de seguridad establecido por la Guardia Civil, cámaras de teléfonos móviles en alto, intentando captar imágenes del barco donde se había producido lo que los periódicos ya llamaban la masacre del Mediterráneo. El pesquero Esperanza del Mar, una embarcación de 17 metros de eslora dedicada principalmente a la captura de atún, se había convertido en una macabra escena del crimen flotante. La alerta llegó hace 6 horas, explicaba el agente Ferrer, mientras ambos hombres subían a bordo. Javier Salgado, el patrón, estableció contacto por radio con el servicio marítimo solicitando asistencia urgente. Cuando la patrullera los interceptó a 20 millas de la costa, encontraron los 3 cadáveres en avanzado estado de descomposición y a Salgado en un supuesto estado de shock. El inspector Montero, 28 años en la Policía Nacional y los últimos 15 en homicidios, había visto su cuota de escenas grotescas, pero nada lo preparó para el hedor que lo golpeó al entrar en la cabina principal. A pesar del cordón policial y del trabajo preliminar del equipo forense, el olor a muerte impregnaba cada centímetro del reducido espacio. ¿Dónde están los cuerpos ahora?, preguntó, cubriéndose la nariz con un pañuelo. Han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Valencia, respondió el agente. El juez de guardia ya ha autorizado las autopsias. El equipo del doctor Hernández está trabajando en ellos mientras hablamos. Si estás viendo este vídeo, dale al like, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad o comunidad autónoma estás siguiendo este impactante caso que conmocionó la costa mediterránea española. El Esperanza del Mar había zarpado de Valencia el 12 de julio con una tripulación de 4 hombres para una jornada de pesca que debía durar 5 días. Era una rutina que habían seguido docenas de veces, nada fuera de lo común para estos experimentados marineros. El patrón, Javier Salgado, 54 años, llevaba más de 30 en el mar. El resto de la tripulación la componían Miguel Ángel Durán, 47 años, segundo de a bordo, Raúl Bermúdez, 38 años, mecánico naval, y Eduardo Vidal, 25 años, el más joven, encargado de las redes y sobrino de Durán. ¿Qué sabemos de la tripulación?, preguntó Montero, observando meticulosamente la cabina, buscando cualquier detalle que los técnicos hubieran podido pasar por alto. Salgado era el propietario del barco desde hace 12 años, explicó Ferrer, consultando sus notas. Durán llevaba trabajando con él casi todo ese tiempo. Bermúdez se unió hace 5 años, cuando el anterior mecánico se jubiló. El chico, Vidal, apenas llevaba 6 meses embarcándose. El inspector Montero se acercó a las literas. 4 camas estrechas dispuestas en 2 niveles contra la pared, salpicadas de manchas oscuras que evidenciaban la violencia ocurrida.
Las sábanas habían sido retiradas como evidencia, pero los colchones desnudos contaban una historia macabra. ¿Y dónde está Salgado ahora?, preguntó, notando que una de las literas, la más alejada de la puerta, tenía considerablemente menos manchas que las otras. En el Hospital La Fe, bajo custodia policial, respondió Ferrer. Lo están tratando por deshidratación y agotamiento. Los médicos también están evaluando su estado mental. Afirma que no recuerda nada más, allá de haberse acostado tras una jornada normal de pesca y despertarse rodeado de cadáveres. Montero sacó una pequeña libreta de su chaqueta y comenzó a tomar notas. En sus casi 3 décadas en la policía, había aprendido a desconfiar de las amnesias convenientes. ¿Alguna señal de que hubiera otra embarcación involucrada? ¿Piratas, quizás? Ferrer negó con la cabeza. Ninguna evidencia de abordaje. El radar del barco no registró acercamientos durante esos días, y la caja, con la captura del día y el dinero a bordo, estaban intactos. No parece un robo. Y según Salgado, durmió junto a 3 cadáveres durante 3 días sin percatarse de nada. Eso es lo que mantiene. Dice que trabajaron duro, cenaron, se acostaron, y cuando despertó 3 días después, intentó levantar a sus compañeros para retomar las labores, pero estaban muertos. El inspector Montero recorrió con la mirada la pequeña cabina nuevamente. Era prácticamente imposible que alguien pudiera permanecer en ese espacio junto a 3 cuerpos en descomposición durante 72 horas sin notarlo. Algo no encajaba. ¿Qué sabemos de las armas?, preguntó. Según los primeros informes del equipo forense, las heridas son compatibles con un cuchillo de pesca, probablemente de los que se usan a bordo para limpiar las capturas. No se ha encontrado ninguno que coincida, pero hay varios cuchillos en el inventario del barco. Montero asintió, procesando la información. Vamos a necesitar hablar con los familiares de las víctimas y con cualquiera que pudiera conocer las dinámicas entre la tripulación. Mientras el inspector y el agente abandonaban el barco, a pocos kilómetros de distancia, en el Hospital La Fe de Valencia, Javier Salgado permanecía sentado en la cama de su habitación, custodiado por un agente de la Policía Nacional. Su mirada perdida, fija en la pared, las manos ligeramente temblorosas, el rostro curtido por el sol y el salitre mostraba profundas arrugas que parecían haberse acentuado en los últimos días. «Señor Salgado», comenzaba a interrogarlo la subinspectora Laura Navarro, 38 años, del equipo de Montero. «Necesito que me cuente otra vez exactamente qué recuerda». Salgado parpadeó lentamente, como si le costara enfocar a su interlocutora. «Ya se lo he dicho. Salimos de puerto el 12, las cosas iban bien, la pesca fue buena. Cenamos todos juntos, nada fuera de lo normal. Nos acostamos y luego, al despertar, estaban muertos». «Y no recuerda nada de los 3 días intermedios», insistió Navarro, su tono escéptico apenas disimulado. «Nada», respondió Salgado. «Es como si me hubiera dormido un jueves y despertado un domingo. No tiene sentido, lo sé». La subinspectora Navarro hizo anotaciones en su libreta. «Los médicos no han encontrado ninguna sustancia en su organismo que pudiera explicar tal pérdida de memoria o un sueño tan prolongado. Y es difícil creer que alguien pueda dormir junto a 3 cadáveres durante tanto tiempo sin notarlo». Salgado bajó la mirada hacia sus manos. «Lo sé. Yo tampoco lo entiendo. ¿Tenía algún problema con alguno de los miembros de la tripulación? ¿Disputas? ¿Desacuerdos? ¿Quizás asuntos económicos?» El patrón negó con la cabeza. «Miguel Ángel era mi mejor amigo desde que éramos críos. Raúl, un buen hombre, nunca daba problemas. Y el chico, Eduardo, apenas empezaba, estaba aprendiendo. No había problemas entre nosotros». Mientras el interrogatorio preliminar continuaba en el hospital, el inspector Montero llegaba al Instituto de Medicina Legal, donde el doctor Carlos Hernández, 57 años, forense jefe, lo esperaba con los resultados preliminares de las autopsias.
Inspector, saludó Hernández conduciendo a Montero hacia la sala de autopsias. Tenemos hallazgos interesantes. 3 cuerpos cubiertos con sábanas yacían sobre las mesas de acero inoxidable. El doctor se dirigió al primero y retiró parcialmente la sábana, revelando el torso de Miguel Ángel Durán. Las víctimas murieron por heridas de arma blanca, como sospechábamos, comenzó Hernández. Pero hay peculiaridades. Todas las heridas fueron infligidas mientras las víctimas dormían o estaban en un estado de muy baja guardia. No hay signos de lucha, ni heridas defensivas en manos o brazos. ¿Drogas?, preguntó Montero. Estamos a la espera de los análisis toxicológicos completos, pero los preliminares muestran presencia de benzodiazepinas en los 3 cuerpos. Probablemente fueron sedados. Montero frunció el ceño. ¿Y qué hay de la cronología? Aquí es donde se pone interesante, respondió Hernández, moviéndose hacia el segundo cuerpo. Basándonos en el estado de descomposición y otros indicadores, estimamos que las muertes ocurrieron con entre 6 y 12 horas de diferencia entre sí, no simultáneamente como cabría esperar. Esta revelación cambió completamente la perspectiva del caso para Montero. Si las muertes habían ocurrido espaciadas en el tiempo, la versión de Salgado se desmoronaba aún más. No solo habría tenido que ignorar la presencia de cadáveres durante días, sino que las muertes habrían sucedido de forma secuencial, lo que hacía prácticamente imposible que no se hubiera percatado de nada. ¿Orden de las muertes?, preguntó. Primero el joven, Eduardo Vidal, aproximadamente 72 horas antes de ser encontrados. Luego el mecánico, Raúl Bermúdez, unas 65 horas antes. Y finalmente Miguel Ángel Durán, aproximadamente 60 horas antes del hallazgo. «Una por noche», murmuró Montero, más para sí mismo que para el forense. «Eso parece», confirmó Hernández. «Otra cosa, la última víctima, Durán, tiene muchas más puñaladas que los otros 2. 17 en total, frente a las 3 o 4 de los demás. Sugiere un ataque más frenético, posiblemente cargado de mayor emoción». El inspector Montero salió del Instituto de Medicina Legal con una imagen cada vez más clara de lo que podría haber sucedido en el Esperanza del Mar. Pero necesitaba pruebas, motivos, y entender por qué Javier Salgado mantendría una historia tan inverosímil. Su siguiente parada fue el edificio de la policía portuaria, donde lo esperaba el oficial Ramón Torres, 60 años, un veterano que conocía a cada pescador del puerto de Valencia. «Javier Salgado», comenzó Torres cuando Montero le preguntó por el patrón del Esperanza del Mar. Un lobo de mar de los de antes, respetado, buen marinero. Nunca ha tenido problemas con las autoridades, siempre cumple con las cuotas y los periodos de veda. Su padre fue pescador y el padre de su padre también. El mar está en su sangre. ¿Y su relación con la tripulación?, inquirió Montero. Torres se rascó la barba canosa. Con Miguel Ángel Durán eran uña y carne desde niños. Fueron juntos a la escuela, entraron juntos en el negocio de la pesca. Cuando Javier compró el Esperanza, Miguel Ángel fue su primera y única opción como segundo. ¿Algún problema entre ellos últimamente? El oficial de puerto pareció dudar. Bueno, siempre hay rumores en el puerto. Se dice que Miguel Ángel y la mujer de Javier, Carmen, podrían haber estado, ya sabe, viéndose a espaldas de Javier. Esta información hizo que Montero levantara la vista de sus notas. ¿Infidelidad? Son rumores, enfatizó Torres. Pero en los últimos meses, algunas personas los vieron juntos en cafeterías fuera del barrio pesquero, en actitud muy cercana. Y Carmen empezó a aparecer menos por el puerto cuando el barco zarpaba o regresaba. ¿Y Javier? ¿Cree que podría haber estado al tanto? Torres suspiró. Javier siempre ha sido un hombre observador. Difícil que no se diera cuenta si había algo. Y Miguel Ángel era como un hermano para él. Eso hace la traición doblemente dolorosa, ¿no cree? Montero asintió,
añadiendo esta nueva información a su esquema mental del caso. ¿Qué me dice de los otros dos tripulantes? Raúl Bermúdez era un buen mecánico, tranquilo, no se metía en líos. Tenía una mujer y 2 hijos pequeños en Alicante. Trabajaba duro para mantenerlos. El joven, Eduardo, era sobrino de Miguel Ángel, recién llegado al negocio. Estaba ahorrando para casarse el próximo año. Al salir de la oficina del puerto, Montero llamó a la subinspectora Navarro. «Laura, necesitamos hablar con Carmen Salgado, la esposa del patrón, lo antes posible. Y quiero que averigües todo lo que puedas sobre las finanzas de la Esperanza del Mar y sus tripulantes, seguros de vida, préstamos, cualquier asunto económico relevante». Mientras conducía de vuelta a comisaría, Montero comenzaba a vislumbrar un posible motivo para la masacre, pero aún quedaban muchas piezas por encajar. ¿Cómo explicar la estrategia de los asesinatos? Uno cada noche. ¿Por qué Salgado mantendría una coartada tan débil como haber dormido junto a los cadáveres sin percatarse? Y sobre todo, ¿dónde estaba el arma homicida? En su despacho de la Comisaría Central de Valencia, el inspector extendió las fotografías de la escena del crimen sobre su mesa. Algo en la disposición de los cuerpos, en las manchas de sangre, en la aparente falta de resistencia de las víctimas, le decía que estaba ante un caso mucho más complejo de lo que parecía a simple vista. Mientras tanto, en un modesto piso del barrio del Cabanyal, Carmen Salgado, 49 años, recibía la visita de la subinspectora Laura Navarro. Su rostro mostraba signos evidentes de llanto, pero había algo en su compostura, en la forma en que mantenía la espalda recta y las manos firmemente enlazadas sobre su regazo, que llamó la atención de la experimentada policía. «Señora Salgado», comenzó Navarro, «lamento tener que hacerle estas preguntas en un momento tan difícil, pero es importante para la investigación. ¿Cómo describiría la relación de su marido con el resto de la tripulación, especialmente con Miguel Ángel Durán?» Carmen desvió la mirada hacia la ventana antes de responder. Javier y Miguel Ángel eran como hermanos, se conocían desde niños, crecieron juntos en este mismo barrio. Miguel Ángel fue el padrino de nuestra hija. ¿Y en los últimos meses? ¿Notó algún cambio en su relación? Un silencio tenso se instaló en la sala. Carmen pareció considerar cuidadosamente su respuesta. «Las cosas cambian con el tiempo, inspectora. Las amistades evolucionan, como todo en la vida. Señora Salgado, tenemos información que sugiere que usted y el señor Durán podrían haber tenido una relación cercana. ¿Puede comentarnos algo al respecto?» Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. Miguel Ángel fue un buen amigo cuando más lo necesitaba. Javier cambió después del accidente. «¿Qué accidente?», preguntó Navarro, sorprendida por esta nueva información. «Hace 2 años Javier cayó de la cubierta durante una tormenta. Se golpeó la cabeza. Físicamente se recuperó, pero algo cambió en él. Se volvió más distante, a veces ausente, como si una parte de él se hubiera quedado en el mar. Miguel Ángel me ayudó a sobrellevar esos momentos difíciles». ¿Está sugiriendo que su esposo podría tener algún tipo de daño neurológico? Carmen negó con la cabeza. «Los médicos dijeron que estaba bien, pero yo lo conozco. No era el mismo hombre. Tenía lagunas de memoria, cambios de humor. A veces me miraba como si no me reconociera». Esta revelación abrió una nueva línea de investigación para Navarro. ¿Podría haber alguna conexión entre el supuesto cambio de personalidad de Salgado tras el accidente y lo ocurrido en el barco? En el hospital, mientras tanto, el inspector Montero había relevado a Navarro en el interrogatorio a Javier Salgado, ahora con una nueva perspectiva sobre el caso. «Señor Salgado, hábleme del accidente que sufrió hace 2 años», comenzó Montero, observando atentamente las reacciones del patrón. Salgado pareció momentáneamente desconcertado. «¿El golpe en la cabeza? No fue nada serio. Caí durante una tormenta. Estuve inconsciente unos minutos».
Los médicos dijeron que todo estaba bien. ¿Y lo estaba? Su esposa menciona cambios en su comportamiento después del accidente, lagunas de memoria, cambios de humor. Una sombra cruzó el rostro del pescador. Carmen exagera. Quizás estuve un tiempo adaptándome. El mar te cambia, inspector. Cada vez que sales, vuelves siendo un hombre ligeramente diferente. ¿Estaba al tanto de la relación entre su esposa y Miguel Ángel Durán? La pregunta cayó como una bomba en la habitación. Salgado permaneció inmóvil durante varios segundos, su respiración apenas perceptible. Cuando finalmente habló, su voz era un susurro ronco. No había ninguna relación. Tenemos testimonios que sugieren lo contrario, señor Salgado. Fueron vistos juntos en múltiples ocasiones, en actitud íntima. Los nudillos de Salgado se tornaron blancos mientras apretaba el borde de la sábana. Miguel Ángel era como un hermano para mí. Los hermanos también traicionan, señor Salgado, y las traiciones familiares suelen ser las que provocan reacciones más violentas. Salgado levantó la mirada, encontrándose con los ojos del inspector. Está sugiriendo que yo maté a mi propia tripulación por celos. Estoy sugiriendo que 3 hombres fueron asesinados en un espacio reducido, sin señales de resistencia, en noches consecutivas, y que usted es la única persona que estaba a bordo con ellos. Su historia de haber dormido durante 3 días junto a los cadáveres sin percatarse de nada es, francamente, imposible de creer. En ese momento, el móvil de Montero vibró. Era un mensaje de la subinspectora Navarro. Urgente. Hallazgos financieros. Salgado aumentó el seguro de vida de toda la tripulación hace un mes. Él es beneficiario secundario después de las familias. Total, 500.000 euros. El inspector Montero guardó el teléfono lentamente, su mente procesando esta nueva información. Cada pieza comenzaba a encajar en un patrón perturbador. Señor Salgado, continuó, ¿podría explicarnos por qué aumentó el seguro de vida de toda la tripulación hace apenas un mes? Por primera vez durante el interrogatorio, Salgado pareció genuinamente sorprendido. ¿Cómo fue sugerencia del gestor del banco? Dijo que era lo habitual para tripulaciones de barcos pesqueros, dada la peligrosidad del trabajo. ¿Y que usted figurara como beneficiario secundario también fue idea del gestor? Es lo normal entre pescadores, inspector. Si algo me pasara a mí, Miguel Ángel se habría beneficiado de mi seguro también. Es como una garantía para mantener el negocio funcionando si ocurre una tragedia. Montero asintió, aparentando aceptar la explicación. Una última pregunta por ahora, señor Salgado. La noche antes de que descubriera los cuerpos, ¿recuerda qué cenaron? La pregunta, aparentemente trivial, pareció desconcertar al patrón. Pues, lo habitual. Pescado del día, patatas, algo de vino. ¿Y quién preparó la comida? Yo. Siempre cocino yo en el barco. ¿Y todos comieron lo mismo, bebieron lo mismo? Salgado entrecerró los ojos, comenzando a entender la dirección de las preguntas. Sí, todos comimos lo mismo. Y si está insinuando que los drogué, los análisis deberían mostrar que yo también tenía las mismas sustancias en mi organismo. ¿No cree? Montero sonrió ligeramente. Salvo que usted hubiera desarrollado tolerancia a dichas sustancias por un consumo prolongado, quizás relacionado con problemas para dormir tras su accidente. ¿Le recetaron benzodiazepinas después del golpe en la cabeza, señor Salgado? El rostro del patrón palideció visiblemente. Sin decir una palabra, su expresión confirmó la teoría del inspector. Al salir del hospital, Montero llamó inmediatamente al doctor Hernández. Necesito que busquen específicamente niveles de benzodiazepinas en Salgado, comparados con los de las víctimas, y quiero que comprueben si hay signos de consumo crónico en su organismo. La investigación avanzaba rápidamente y el perfil psicológico de Javier Salgado comenzaba a tomar forma. Un hombre con posible daño neurológico tras un accidente, consumidor habitual de sedantes,
enfrentado a la traición de su mejor amigo y su esposa, con un motivo económico adicional gracias a los seguros de vida. La combinación resultaba explosiva. Sin embargo, aún quedaban detalles sin resolver. ¿Por qué matar a la tripulación en noches consecutivas en lugar de hacerlo simultáneamente? ¿Por qué mantener una coartada tan inverosímil? Y lo más importante, ¿dónde estaba el arma homicida? El inspector Montero decidió regresar al Esperanza del Mar para una inspección más detallada. Al llegar al puerto, se encontró con que el equipo de la científica aún estaba trabajando en la embarcación. «Inspector», lo saludó la técnico Elisa Martín, «creo que ha tenido buen olfato al pedirnos que revisáramos de nuevo el sistema de refrigeración del barco». Montero la siguió hasta la bodega de carga, donde se almacenaba el pescado en grandes depósitos refrigerados. La técnico señaló hacia una pequeña caja de herramientas metálica, parcialmente oculta tras uno de los depósitos. «La pasamos por alto en la primera inspección, porque parecía parte del equipamiento habitual», explicó Martín. «Pero cuando drenamos el agua de los depósitos, encontramos esto». La técnico extrajo una bolsa de evidencias que contenía un cuchillo de pesca de hoja ancha, típico de los utilizados para limpiar atunes grandes. A pesar de haber sido lavado, los análisis químicos preliminares habían detectado rastros de sangre en las uniones entre la hoja y el mango. Estaba envuelto en plástico y hundido en el fondo del depósito de refrigeración bajo toneladas de hielo y pescado, continuó Martín. Si el barco hubiera llegado a puerto normalmente, el cuchillo habría desaparecido junto con la captura. Montero examinó el hallazgo. ¿Huellas dactilares? Parciales, pero suficientes para una identificación preliminar. Coinciden con las de Salgado. Esta era la pieza que faltaba en el rompecabezas. Con el arma homicida encontrada y las huellas del patrón en ella, la teoría de Montero se consolidaba. Pero aún quedaba la incógnita de la estrategia de los asesinatos secuenciales y la extraña coartada elegida por Salgado. De vuelta en comisaría, Montero convocó a su equipo para una reunión de actualización. La subinspectora Navarro presentó sus hallazgos sobre las finanzas y la historia médica de Salgado. El patrón había estado recibiendo tratamiento psiquiátrico intermitente desde su accidente, aunque lo había ocultado a su entorno laboral. Los registros médicos mostraban prescripciones de diazepam para trastornos del sueño y episodios de ansiedad. La hipótesis que estamos manejando, explicó Montero a su equipo, es que Salgado planificó los asesinatos motivado por una combinación de factores. La traición de su esposa y su mejor amigo, posibles alteraciones psicológicas tras su accidente y el beneficio económico de los seguros. Utilizó su propio medicamento para sedar a la tripulación a través de la comida o bebida y los mató mientras dormían. «¿Pero por qué uno cada noche?», preguntó uno de los agentes. «Parece innecesariamente complicado y arriesgado». Montero asintió. Esa es la parte que aún no encajaba hasta que revisamos los registros de actividad del GPS del barco. Proyectó un mapa en la pantalla de la sala. El Esperanza no estuvo a la deriva durante esos 3 días como Salgado afirmó. Se movió con propósito, alejándose cada noche más de las rutas habituales de pesca, hacia zonas más aisladas. Mi teoría es que Salgado necesitaba tiempo y privacidad para ejecutar su plan. ¿Y la coartada de haber dormido con los cadáveres?, intervino Navarro. Ahí es donde entra el perfil psicológico, respondió Montero. Consulté con el psiquiatra forense esta mañana. Cree que estamos ante un caso de personalidad disociativa, posiblemente exacerbada por el traumatismo craneal y el consumo prolongado de benzodiazepinas. En términos simples, Salgado podría haber desarrollado una especie de doble personalidad. Una parte de él cometió los asesinatos, mientras que la otra genuinamente no recuerda haberlo hecho. Es consistente con los testimonios sobre sus cambios de comportamiento tras el accidente.
Esta teoría explicaba por qué Salgado mantendría una coartada tan débil. Para él no era una coartada, sino la realidad que su mente había construido para protegerse del horror de sus propios actos. ¿Entonces realmente cree que dormía junto a los cadáveres?, preguntó otro agente incrédulo. No exactamente, corrigió Montero. Más probable es que después de cada asesinato, Salgado pilotara el barco durante el día, alejándose de rutas transitadas, y por la noche su otra personalidad tomara el control para eliminar al siguiente tripulante. Su mente consciente podría haber bloqueado estos recuerdos, creando la ilusión de un sueño ininterrumpido. Al día siguiente, con todas las pruebas recopiladas, el inspector Montero volvió al Hospital La Fe para una última conversación con Javier Salgado antes de formalizar su detención. Al entrar en la habitación, notó algo diferente en el patrón. Su postura, su mirada, hasta la forma en que sostenía las manos, parecían las de otra persona. «Señor Salgado», comenzó Montero, «hemos encontrado el cuchillo que usó para matar a su tripulación, escondido en el depósito de refrigeración. Sus huellas están en él». Salgado no mostró sorpresa. Una sonrisa tenue, casi imperceptible, se dibujó en su rostro. Cuando habló, su voz tenía un timbre ligeramente diferente al que Montero había escuchado en interrogatorios anteriores. «Inspector, ¿alguna vez ha estado en alta mar, completamente solo, bajo un cielo tan lleno de estrellas que parece que podría alcanzarlas con la mano?» La pregunta desconcertó a Montero. «Señor Salgado, estamos hablando de 3 asesinatos. El mar tiene sus propias leyes, inspector. Miguel Ángel lo sabía, todos lo sabían. Cuando alguien rompe el código de los hombres de mar, debe enfrentar las consecuencias». Salgado hizo una pausa, su mirada perdida en algún punto lejano. «No fui yo quien durmió junto a los muertos, inspector. Fue el otro, el débil. Él no podía ver lo que yo veía, no podía hacer lo que debía hacerse». En ese momento, Montero comprendió que estaba hablando con la otra personalidad de Salgado, la parte de su mente fracturada que había ejecutado los asesinatos mientras mantenía a su yo consciente en un estado de ignorancia inducida por los medicamentos. ¿Y qué debía hacerse, señor Salgado? «Justicia, inspector. Miguel Ángel traicionó nuestra hermandad. Los otros lo sabían, eran cómplices con su silencio. En el mar, la lealtad lo es todo. Sin ella, no somos nada». Montero notó cómo la expresión de Salgado cambiaba mientras hablaba, alternando entre momentos de lucidez agresiva y confusión vulnerable. «¿Por qué no los mató a todos la misma noche?», preguntó Montero, intentando entender la lógica detrás del método. «Porque merecían tiempo para entender su traición, para reflexionar sobre sus pecados. Eduardo, el joven, lo supo la primera noche cuando le mostré las fotos de su tío con Carmen. Raúl lo entendió la segunda noche, cuando le hice escuchar las grabaciones de sus conversaciones telefónicas burlándose de mí. Y Miguel Ángel...». La voz de Salgado se quebró. «Miguel Ángel tuvo 3 noches para contemplar las consecuencias de su traición antes de que le llegara su turno». «¿Grabaciones? ¿Fotos?», inquirió Montero, sin saber si estaba ante delirios o pruebas reales no descubiertas. «Todo está en mi caja fuerte, inspector. La clave es la fecha de nacimiento de mi hija. Verá que no actué sin pruebas. Yo soy el capitán. El mar es mi testigo». Con estas palabras, Javier Salgado cerró los ojos y pareció sumirse en un profundo silencio. Cuando los abrió de nuevo, minutos después, la confusión había vuelto a su mirada. Era evidente que la personalidad dominante había cedido el control nuevamente, dejando al Salgado vulnerable y desorientado frente al inspector. Las pruebas encontradas posteriormente en la caja fuerte de Salgado confirmaron su relato. Había estado investigando a Miguel Ángel y Carmen durante meses, acumulando pruebas de su relación, fotografías, grabaciones, incluso cartas interceptadas. Su mente fracturada había elaborado un plan meticuloso,
ejecutado con la precisión y paciencia de un hombre del mar acostumbrado a esperar por la pesca perfecta. El caso del Esperanza del Mar conmocionó a la comunidad pesquera de Valencia y captó la atención nacional. Un drama de traición marítima, enfermedad mental y justicia distorsionada que culminó con Javier Salgado siendo declarado inimputable y recluido en un centro psiquiátrico de alta seguridad. Lo más perturbador para el inspector Gabriel Montero no fue el método o los motivos, sino la imagen de aquel hombre durmiendo noche tras noche junto a las víctimas de su propia venganza, protegido por una mente dividida que le permitía descansar sin remordimientos, mientras la evidencia de sus crímenes se descomponía a escasos centímetros de su almohada. Porque en el Esperanza del Mar, durante aquellos fatídicos días de julio, la línea entre víctima y verdugo se había desdibujado tan completamente como la frontera entre la cordura y la locura de su capitán, mientras el Mediterráneo, indiferente como siempre, mecía suavemente aquella tumba flotante bajo un cielo estrellado que parecía guardar silencio ante el horror que acunaba. El sol Mediterráneo caía implacable sobre los tejados de Valencia, mientras el juez Martín Ordóñez, 58 años, revisaba por tercera vez el expediente del caso Salgado. En sus 25 años en la judicatura, pocas veces había enfrentado un caso con tantos matices psicológicos y circunstanciales. Desde su despacho en el Palacio de Justicia, con vistas al antiguo cauce del Turia, el juez intentaba dar sentido a la montaña de informes, testimonios y pruebas que habían surgido en las 2 semanas posteriores al descubrimiento de los cuerpos. La Fiscalía pide prisión provisional sin fianza, comentó su secretaria judicial, María López, mientras organizaba los documentos sobre el escritorio. Pero la defensa ha presentado 3 informes psiquiátricos diferentes, solicitando el internamiento en un centro especializado. El juez Ordóñez suspiró, quitándose las gafas para masajear el puente de la nariz. ¿Qué opina el forense adscrito al juzgado? El doctor Sánchez coincide con el diagnóstico de trastorno disociativo, posiblemente catalizado por el traumatismo cráneoencefálico y agravado por el consumo continuado de benzodiazepinas. Considera que hay bases sólidas para la inimputabilidad. En el otro extremo de la ciudad, el inspector Gabriel Montero se encontraba en el muelle donde solía atracar el Esperanza del Mar. La embarcación permanecía precintada por orden judicial, un fantasma de metal y madera que los pescadores del puerto evitaban mirar directamente. Había algo inquietante en su silueta recortada contra el horizonte, como si el horror vivido a bordo hubiera impregnado su estructura física. «Aún no me lo creo», comentó Ramón Torres, el oficial portuario que acompañaba a Montero. «Conozco a Javier desde que era un crío correteando por estos muelles. Si me hubieran dicho que sería capaz de algo así...» Montero asintió, comprendiendo el impacto que el caso había tenido en la comunidad pesquera. Las personas nunca son completamente lo que parecen, Ramón, y a veces ni ellas mismas saben de lo que son capaces. El inspector había solicitado esta visita adicional al barco tras recibir los últimos análisis del laboratorio. Algo seguía sin encajar del todo en la narrativa que habían construido, un detalle esquivo que le molestaba como una astilla bajo la piel. ¿Alguna vez notaste comportamientos erráticos en Salgado después de su accidente?, preguntó mientras ambos subían a bordo. Torres consideró la pregunta cuidadosamente. No diría erráticos, más bien distantes. Había días en que Javier parecía completamente ausente, como si su cuerpo estuviera aquí, pero su mente navegara en aguas lejanas. Otros días, en cambio, tenía una energía casi frenética, revisando cada detalle del barco, discutiendo planes de pesca, con un entusiasmo que no le había visto en años, como si fueran 2 personas diferentes. Ahora que lo planteas así, quizás. Pero en el puerto tenemos un dicho: el mar cambia al hombre cada día.
No le dimos importancia. Montero se detuvo en la entrada de la cabina principal, escenario del crimen múltiple. A pesar de la limpieza realizada por los técnicos forenses, casi podía sentir el eco de lo ocurrido allí. La violencia silenciosa que había cegado 3 vidas, mientras una cuarta permanecía atrapada en un limbo entre la conciencia y la negación. «Quiero revisar de nuevo el diario de navegación», indicó Montero. El diario, recuperado como evidencia, mostraba entradas meticulosas hasta 3 días antes del descubrimiento de los cuerpos. Después, nada. Pero lo que intrigaba a Montero no eran las páginas en blanco, sino las últimas anotaciones realizadas, aparentemente por Salgado. «Mira esto», señaló a Torres. «Las coordenadas de navegación cambian drásticamente después de la última entrada normal. En lugar de seguir la ruta habitual de pesca, el barco trazó un patrón en zigzag, alejándose progresivamente de las zonas transitadas. Podría ser una estrategia para encontrar mejores bancos de peces», sugirió Torres, aunque su tono indicaba que ni él mismo creía en esa explicación. «O podría ser una ruta diseñada específicamente para evitar encuentros con otros barcos mientras ejecutaba su plan», contrapuso Montero. «Pero lo extraño es la precisión de estas anotaciones. Si Salgado estaba en un estado disociativo cuando cometió los crímenes, ¿cómo explicamos que siguiera manteniendo el diario de navegación con tanta meticulosidad?» Esta inconsistencia era precisamente lo que había estado molestando a Montero. La teoría de la personalidad dividida explicaba muchos aspectos del caso, pero no todos. Especialmente, no explicaba la frialdad calculadora con la que el asesino había documentado su propia coartada en el diario oficial del barco. Mientras tanto, en la prisión preventiva donde Javier Salgado aguardaba la decisión judicial sobre su destino, la subinspectora Laura Navarro realizaba una última entrevista con el patrón. El objetivo no era ya recopilar pruebas para la acusación, que ya estaba sólidamente construida, sino intentar entender mejor la psicología detrás de los hechos para el informe final. Salgado había perdido peso desde su detención. Su rostro, normalmente curtido por el sol y el salitre, mostraba ahora una palidez enfermiza. Sus ojos, sin embargo, mantenían esa cualidad cambiante que Navarro había notado desde el principio, por momentos claros y directos, por momentos nublados por una confusión casi infantil. «Señor Salgado», comenzó la subinspectora, «los psiquiatras que le han examinado creen que usted podría sufrir un trastorno disociativo. ¿Ha experimentado alguna vez periodos de tiempo que no puede recordar? ¿Momentos en los que siente que otra persona ha tomado el control?» Salgado la miró con una mezcla de recelo y vulnerabilidad. «Después del accidente, empecé a tener espacios en blanco, como si alguien arrancara páginas de mi memoria. Al principio eran pequeños, no recordar dónde había dejado las llaves, olvidar conversaciones. Luego empezaron a ser horas enteras, a veces días». ¿Se lo comentó a alguien? ¿A su médico, quizás? «Lo intenté con el doctor Vargas. Me recetó las pastillas para dormir. Dijo que era estrés postraumático, que con el tiempo mejoraría». Salgado hizo una pausa, frotándose las manos como si intentara limpiarse algo invisible. Pero había algo más. A veces encontraba cosas que no recordaba haber comprado, notas escritas con mi letra pero que no recordaba haber escrito, como si alguien más usara mis manos. ¿Y nunca sospechó que pudiera ser usted mismo en un estado mental alterado? ¿Cómo iba a sospechar que era capaz de...? Salgado no pudo completar la frase. Sus ojos se humedecieron. «Ellos eran mi familia, inspectora. Miguel Ángel y yo pescábamos juntos desde que teníamos 12 años. ¿Cómo podría yo...?» En ese momento, Navarro notó un cambio sutil, pero inconfundible en la postura de Salgado. Su espalda se enderezó ligeramente, sus hombros se tensaron, y la humedad en sus ojos se evaporó como si nunca hubiera estado allí.
Cuando volvió a hablar, su voz tenía un timbre más firme, casi autoritario. Pero él lo traicionó, ¿verdad? Se metió en su cama, se burló de usted a sus espaldas. No era Salgado quien hablaba, sino Navarro, probando una teoría. Le robó lo que más quería. La transformación fue inmediata y escalofriante. El rostro de Salgado se endureció. Sus ojos adquirieron un brillo metálico y una sonrisa fría se dibujó en sus labios. Usted entiende, inspectora. Ya no era la voz quebrada de antes. El mar tiene sus propias leyes. La traición se paga con sangre. Siempre ha sido así. ¿Por eso los mató? ¿Por traición? Los ejecuté. Hay una diferencia. Salgado se inclinó hacia adelante, repentinamente animado. Miguel Ángel no solo me traicionó a mí, traicionó al mar, a nuestro código. Los otros lo sabían y callaron. Eran cómplices. Y por eso los mató uno a uno, en noches separadas. Justicia poética, inspectora. Cada noche uno enfrentaba su juicio. Les expliqué sus crímenes, les mostré las pruebas, les di la oportunidad de confesarse. Salgado hizo un gesto con la mano, como quien explica algo obvio. El joven Eduardo lloró como un niño. Juró que no sabía nada, pero las fotografías no mienten. Estaba allí, en la boda de su primo, cuando Miguel Ángel y Carmen se escabulleron al jardín. Los vio besarse y no dijo nada. Navarro mantuvo un rostro neutral, aunque por dentro sentía un escalofrío. Estaba presenciando en directo el cambio entre las dos personalidades de Salgado, confirmando la teoría psiquiátrica. ¿Y Raúl, el mecánico? Raúl era más inteligente, intentó negociar, me ofreció dinero, incluso su parte del negocio, como si eso compensara. Salgado sacudió la cabeza con desdén. Él fue quien ayudó a Miguel Ángel a encontrarse con Carmen cuando estábamos en tierra. Les prestaba su apartamento en Alicante. ¿Cómo lo supo? Los seguí. Durante meses, instalé una aplicación en el teléfono de Carmen que registraba todas sus llamadas, sus mensajes. Coloqué una pequeña cámara en el dormitorio. El orgullo en la voz de Salgado era perturbador. Recogí cada pieza de evidencia meticulosamente. Soy un capitán. La precisión es mi responsabilidad. ¿Y Miguel Ángel, su mejor amigo, cómo fue su juicio? La expresión de Salgado cambió nuevamente, esta vez a una mezcla de dolor y satisfacción. Él tuvo 3 noches para contemplar su destino. Vio a los otros morir, sabiendo que su turno llegaría. Le mostré todo, las fotografías, las grabaciones, las cartas. Le hice escuchar cómo se reían de mí, cómo planeaban quedarse con mi barco, con mi vida. ¿Planeaban quitarle el barco? No con palabras, pero era evidente. Miguel Ángel comenzó a cuestionar mis decisiones frente a la tripulación. Sugería rutas diferentes, estrategias diferentes. Estaba socavando mi autoridad, preparando el terreno. Salgado se irguió, con la dignidad herida de un capitán destronado. Un barco no puede tener 2 patrones, inspectora. El mar no lo permite. Navarro observó cómo la convicción en los ojos de Salgado era absoluta. Para esta versión de su personalidad, sus acciones habían sido no solo justificadas, sino necesarias. Un acto de justicia marítima, según un código arcaico que solo él comprendía plenamente. Una última pregunta, señor Salgado. ¿Por qué mantuvo el diario de navegación durante esos días? ¿Por qué documentar sus movimientos cuando estaba cometiendo los crímenes? La pregunta pareció confundir momentáneamente a Salgado. Parpadeó varias veces, como si intentara recordar algo distante. El mar requiere orden, inspectora. Un buen capitán mantiene sus registros independientemente de las circunstancias. Es la ley no escrita. Hizo una pausa, y por un instante su mirada se perdió. Además, necesitaba asegurarme de que él no sospechara, de que no intentara tomar el control antes de que la justicia se cumpliera. Él se refiere al débil, al que no podía ver la traición frente a sus ojos, al que habría perdonado. Salgado se inclinó hacia adelante, bajando la voz como quien comparte un secreto.
No podía permitir que interfiriera. Por eso las pastillas. Por eso mantuve el diario como siempre, para que cuando despertara creyera que todo estaba normal. Esta revelación confirmaba lo que Montero había sospechado. La personalidad dominante, la que había ejecutado los asesinatos, había mantenido deliberadamente en la ignorancia a la personalidad vulnerable mediante la medicación y la rutina. No era que Salgado hubiera dormido junto a los cadáveres sin notarlo, era que una parte de él había mantenido a la otra sedada lo suficiente para ejecutar su plan sin interferencias internas. Mientras Navarro concluía su entrevista en otro punto de Valencia, el inspector Montero visitaba la casa de Carmen Salgado. La mujer había aceptado recibirlo para una conversación informal, ahora que la fase principal de la investigación había concluido. La casa de los Salgado, una vivienda modesta en el barrio marinero del Cabanyal, mostraba signos del abandono reciente. Las plantas del pequeño patio frontal estaban marchitas, las cortinas permanentemente cerradas, como si la casa misma estuviera de luto. Carmen abrió la puerta vestida completamente de negro, el tradicional luto mediterráneo que parecía particularmente anacrónico en pleno verano valenciano. «Gracias por recibirme, señora Salgado», comenzó Montero una vez que ambos se sentaron en la pequeña sala. «Sé que estos días han sido extremadamente difíciles». Carmen asintió en silencio, sus manos entrelazadas sobre el regazo con tanta fuerza que los nudillos habían perdido el color. «Han enterrado a Miguel Ángel esta mañana», dijo finalmente. «No me he atrevido a ir. Su familia me culpan. No es culpa suya lo que hizo su marido», intentó consolarla Montero. «¿No lo es?» La mirada de Carmen se elevó desafiante. «Yo vi los cambios en Javier después del accidente, vi cómo se transformaba, cómo a veces parecía una persona completamente diferente, y no hice nada». Los cambios de personalidad pueden ser difíciles de identificar, incluso para profesionales. No fueron solo cambios de humor, inspector. Hubo incidentes. Carmen se levantó y caminó hasta un mueble cercano, abriendo un cajón del que extrajo un pequeño cuaderno. «Empecé a documentarlos hace un año, cuando me di cuenta de que algo andaba realmente mal». Montero tomó el cuaderno que Carmen le ofrecía. Era un diario improvisado donde la mujer había anotado, con fecha y hora, comportamientos extraños de su marido, periodos de ausencia mental, cambios radicales de humor, decisiones inexplicables, objetos encontrados que Javier no recordaba haber comprado. «Una noche lo encontré en la cocina, a las 3 de la madrugada, afilando todos los cuchillos», relató Carmen, su voz un murmullo. «Cuando le pregunté qué hacía, me miró como si no me reconociera. «Preparándome», dijo. Cuando insistí, parpadeó varias veces y pareció confundido, como si acabara de despertar. Juró que no recordaba haberse levantado de la cama. Montero pasaba las páginas del cuaderno, encontrando docenas de incidentes similares. ¿Por qué no buscó ayuda profesional? Lo intenté. Lo llevé a 3 médicos diferentes. El primero dijo que era estrés postraumático. El segundo recetó pastillas para la ansiedad. El tercero sugirió que podría ser un principio de demencia temprana por el golpe en la cabeza. Carmen se secó una lágrima con el dorso de la mano. Pero Javier siempre fue orgulloso. Se negaba a admitir que algo andaba realmente mal. Y yo estaba asustada, inspector. Asustada de lo que se estaba convirtiendo. ¿Es por eso que buscó consuelo en Miguel Ángel? La pregunta, directa pero no acusatoria, hizo que Carmen se tensara visiblemente. Miguel Ángel fue mi amigo cuando más lo necesitaba. Me escuchaba, me aconsejaba, me hacía sentir segura cuando Javier me aterrorizaba con sus cambios. Pero, ¿se convirtió en algo más que amistad? Carmen guardó silencio por unos segundos, como si sopesara cuidadosamente su respuesta. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de una mezcla de culpa y desafío.
No negaré que hubo sentimientos, inspector, quizás en otras circunstancias, pero nunca, jamás traicioné a Javier físicamente. Eso fue invención de su mente enferma. Las fotos que creía tener, las grabaciones que mencionaba, nunca existieron más que en su imaginación paranoica. Esta revelación cambió nuevamente el panorama del caso para Montero. Si Carmen decía la verdad, los juicios que Salgado había realizado en el barco, las pruebas que creía tener contra su tripulación, podrían haber sido completamente fabricadas por su mente fracturada. Señora Salgado, en el dormitorio principal, ¿alguna vez encontró cámaras ocultas o dispositivos de grabación? Carmen negó con la cabeza. Revisé la casa entera después de que Javier fue detenido. No había nada. Ni cámaras, ni micrófonos, ni las supuestas carpetas de evidencia que él mencionó a la policía. Todo existía solo en su cabeza. ¿Y el seguro de vida de la tripulación? ¿Sabía que Javier lo había aumentado recientemente? Fue idea del gestor del banco, inspector. Una recomendación rutinaria que hacen a todos los propietarios de embarcaciones pesqueras. No había nada siniestro en ello, por mucho que ahora parezca sospechoso en retrospectiva. Montero cerró el cuaderno y se lo devolvió a Carmen. Cada nueva pieza de información revelaba un caso más complejo de lo que inicialmente habían considerado. No era simplemente un hombre traicionado que había planeado fríamente su venganza. Era la tragedia de una mente dividida que había construido una narrativa de traición tan elaborada que había justificado el asesinato de 3 personas inocentes. De vuelta en la comisaría, Montero se reunió con Navarro para comparar sus hallazgos. La coincidencia en sus conclusiones era perturbadora. Javier Salgado no solo sufría un trastorno disociativo, sino que su personalidad dominante había construido una compleja red de delirios paranoides para justificar lo que, en esencia, era una serie de asesinatos sin motivo real. Es como si hubiera 2 casos completamente diferentes, reflexionó Navarro. En uno, tenemos a un marido traicionado que ejecuta una venganza meticulosa contra los responsables. En el otro, tenemos a un hombre con daño cerebral y trastorno psiquiátrico que mata a personas inocentes basándose en conspiraciones imaginarias. Y lo más aterrador, añadió Montero, es que para Salgado, ambas versiones son igualmente reales. Esa noche, mientras Montero revisaba el expediente completo en su apartamento, su teléfono sonó. Era el doctor Hernández, el forense jefe. «Inspector, hemos completado los análisis toxicológicos exhaustivos», comenzó sin preámbulos. «Los resultados son inusuales». ¿En qué sentido? Las víctimas tenían en su organismo una combinación de sustancias. Benzodiazepinas, como sospechábamos, pero también escopolamina en dosis bajas. ¿Escopolamina? Montero se enderezó en su silla. La droga que utilizan para robos y secuestros. Exactamente. En dosis altas provoca pérdida de voluntad y amnesia. En dosis bajas y continuadas, como en este caso, podría inducir estados de confusión, desorientación y extrema sugestionabilidad sin llegar a la inconsciencia total. ¿Y Salgado también tenía estas sustancias? Eso es lo interesante. Salgado tenía niveles de benzodiazepinas consistentes con un consumo prolongado, pero no mostraba rastros de escopolamina, lo que sugiere que él no consumió lo mismo que administró a sus víctimas. Esta información añadía una nueva dimensión al caso. La escopolamina no era una sustancia común en el botiquín de un barco pesquero, ni algo que un médico recetara rutinariamente. Su presencia indicaba una premeditación aún mayor de la que habían sospechado inicialmente. ¿Podría Salgado haber obtenido esta sustancia legalmente?, preguntó Montero. Es poco probable. La escopolamina tiene usos médicos legítimos para mareos y náuseas, pero no en las concentraciones que hemos encontrado. Sugiere que fue adquirida específicamente con fines no terapéuticos.
Al día siguiente, Montero ordenó una búsqueda en el historial de navegación del ordenador personal de Salgado. Los resultados confirmaron sus sospechas. En las semanas previas a la tragedia, había realizado múltiples búsquedas sobre sustancias indetectables, drogas que causan amnesia y cómo administrar escopolamina en comidas. La imagen que emergía era cada vez más perturbadora. La personalidad dominante de Salgado no solo había planeado meticulosamente los asesinatos, sino que había investigado y adquirido sustancias específicas para mantener a sus víctimas en un estado de vulnerabilidad mientras ejecutaba su plan. Al mismo tiempo, había mantenido a su personalidad secundaria, la vulnerable, en un estado de sedación autoinfligida mediante las benzodiazepinas que tomaba regularmente. En su informe final al juez, Montero detalló esta dualidad terrible, un hombre dividido donde una parte planeaba crímenes mientras la otra permanecía ignorante, dos realidades paralelas ocupando el mismo cuerpo. Dos verdades contradictorias, pero igualmente válidas desde la perspectiva del perpetrador. El caso fue a juicio 3 meses después. La Fiscalía, armada con las pruebas recogidas por Montero y su equipo, presentó los hechos con claridad devastadora. Javier Salgado, padeciendo un trastorno disociativo exacerbado por trauma craneal y consumo de psicofármacos, había desarrollado una personalidad alternativa dominante que construyó una narrativa delirante de traición para justificar el asesinato de su tripulación. La defensa, por su parte, no negó los hechos, sino la responsabilidad legal de Salgado, argumentando inimputabilidad completa debido a su estado mental. Los testimonios de 5 psiquiatras diferentes confirmaron el diagnóstico: trastorno disociativo de identidad con episodios psicóticos. El juicio duró apenas 2 semanas. El veredicto, como era de esperar, declaró a Salgado autor material de los hechos, pero inimputable por razones psiquiátricas. Fue sentenciado a internamiento indefinido en una institución psiquiátrica de alta seguridad, con revisiones periódicas de su estado mental. Para el inspector Gabriel Montero, sin embargo, el caso de la Esperanza del Mar nunca llegó a cerrarse completamente. Meses después del juicio, seguía visitando ocasionalmente el puerto, observando cómo la comunidad pesquera intentaba seguir adelante, cómo el espacio vacío donde antes atracaba el barco fantasma se había convertido en un recordatorio silencioso de lo frágil que puede ser la mente humana. En una de esas visitas se encontró con Carmen Salgado, que había regresado al barrio después de una temporada viviendo con familiares en Alicante. ¿Cómo está?, le preguntó Montero, genuinamente interesado en su bienestar. Carmen, más delgada y con el pelo salpicado de nuevas canas, esbozó una sonrisa triste. «Sobreviviendo, inspector. Es lo único que podemos hacer, ¿verdad?» «Sobrevivir. ¿Ha visitado a Javier?» «Una vez», respondió ella, su mirada perdiéndose en el horizonte marino. «Me reconoció, pero no como su esposa. Me llamó señora y me preguntó si venía a entrevistarlo para algún periódico». Hizo una pausa, tragando saliva. «Los médicos dicen que su condición ha empeorado. Ahora alterna entre 3 personalidades diferentes, no solo 2. Una cree que sigue siendo el capitán del barco, otra que es un preso político injustamente encarcelado, y la tercera sabe lo que hizo y vive en un estado constante de horror y remordimiento». Montero no supo qué responder. ¿Qué consuelo podía ofrecer ante tal devastación? «¿Sabe lo que más me atormenta, inspector?», continuó Carmen después de un silencio. «Pensar en esos 3 días en el barco, imaginar a Javier, o lo que quedaba de Javier, durmiendo junto a los cadáveres de sus amigos, sin saber que él mismo los había matado. Es como una pesadilla de la que nunca podré despertar». El inspector asintió, comprendiendo perfectamente. En sus casi 3 décadas en homicidios, había visto muchas manifestaciones del mal. Asesinos que mataban por codicia,
por pasión, por ideología. Pero el caso del Esperanza del Mar representaba algo diferente, algo más fundamental y perturbador: la fragilidad de la identidad humana, la posibilidad de que dentro de cada persona pudiera existir un extraño capaz de los actos más terribles. Lo que más me preocupa, confesó Montero, es pensar en cuántos otros Javieres podría haber ahí fuera. Personas aparentemente normales con mentes fracturadas, vidas dobles que nadie percibe hasta que es demasiado tarde. Herder. Carmen lo miró con una intensidad que lo sorprendió. Todos tenemos grietas, inspector. La diferencia es qué tan profundas son y qué oscuridad dejan entrar. Mientras se despedían, el sol comenzaba a ponerse sobre el Mediterráneo, tiñendo el horizonte de un rojo sangre que parecía demasiado simbólico para ser coincidencia. Los barcos pesqueros regresaban a puerto después de la jornada, sus tripulaciones agotadas pero unidas por la camaradería que solo se forja en alta mar. El caso de la Esperanza del Mar permanecería en los anales de la criminología española como un estudio sobre la dualidad humana, sobre cómo el mar puede ser tanto sustento como tumba, sobre cómo un hombre puede ser simultáneamente víctima y verdugo de su propia tragedia. Y en el centro de todo, aquella imagen imposible pero real: un hombre durmiendo durante 3 días junto a los cadáveres de quienes él mismo había asesinado, protegido de la verdad por las fracturas de su propia mente, mientras el barco navegaba sin rumbo bajo un cielo indiferente que como único testigo había optado por el silencio. Porque en alta mar, como bien sabía el inspector Montero ahora, las reglas de la tierra firme se diluyen con la misma facilidad que la estela de un barco sobre las aguas profundas. Y a veces, el verdadero horror no es lo que se hace, sino lo que la mente humana es capaz de ocultarse a sí misma para seguir funcionando en un mundo que, de otro modo, resultaría insoportable. En el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent, Alicante, Javier Salgado observaba el mar desde una ventana enrejada, sus ojos alternando entre la claridad y la confusión, mientras en algún lugar de su mente fracturada, el Esperanza del Mar seguía navegando eternamente, con su capitán al timón y su tripulación completa, bajo un cielo estrellado que guardaba secretos que nadie más llegaría a comprender. F.